Buen día, Gunis. Hemos venido a Mazotoys, la mejor feria de Art Toys de todo Madrid. ¿Te gustan los Art Toys? ¿No has oído nunca hablar de ellos? ¿Ya tienes alguno? Y no vengo solo, vengo con la pandilla. Vamos, que son ediciones limitadas. Estamos con Pablo de Monday Melt Toys. ¿Cómo estás, tío? De puta madre en Madrid. Has traído unas cosas súper chulas. ¿Qué es para ti un Art Toy? Para mí un Art Toy realmente es una figura coleccionable pintada a mano con la que puedes jugar o observar. Entré de casualidad. Estaba entre una máquina de tatu y una impresora 3D y cuando me di cuenta estaba imprimiendo, pintando juguetes, enviando a todas partes del mundo. Y bueno, por lo general reinterpreto figuras de la cultura popular del hip hop. Ahora también me ha dado por las marcas de skate de los años 2000, como World Industry, pero las que más salen son los raperos. Mira, esta es MF Doom, esta está inspirada en una portada de disco de Sonny Jim, Quasimotillo, que es la que más sale, pero Estados Unidos... ¿Kirby? Sí, Kirby, esa sale un montón también. Donde más envío es Estados Unidos, si no envío todas las semanas, envío todos los meses. Wow. Esta es la de Notorious Big, con el cuerpo de Spiderman. Esta escultura no es mía, por lo general todo está esculpido por mí, pero esta escultura es de un señor que trabaja en la Warner y comparte sus esculturas para descargar y que la imprimas tú. Tenemos a Ghost in the Shell también. La de Ghost in the Shell. El año pasado me dio por el rollo cyberpunk y me saqué la de Ghost in the Shell y esta de Bubblegum Crisis. O al más puro estilo McFarlane, noventero. Esta está ya lijada y con imprimación, ready to paint. Para que la pille, se la lleva y ya se ponga a jugar. Pero esta no, esto está en bruto de la impresora. Esta es una Uzi con mi personaje favorito del mundo, creo que es Toallín, de South Park. y tiene bastante tirón también. Por lo general, el material que más trabajo yo es resina transparente, que nos facilita un montón el trabajo. Este Snake Dog es un custom que hice para un chico de Tokio y cuando subí la figura a internet me habló el hijo de Nate Dogg. Bueno, Nate Dogg es un rapero que estuvo en la de Road Records, ya falleció hace tiempo. O sea, el sobrinito de Snoop Dogg tiene piezas mías. Imagínate. ¿Qué técnicas utilizas? Es inteligencia artificial todo. Nada, broma. Le das a un botón y sales, ¿no? Esculpo con 3D Max, ZBrush, Blender, imprimo en resina, luego lijo, echo imprimación, pinto, barnizo y envío. Bueno, en Málaga soy el único friki, pero aquí en Madrid creo que soy un friki más. Va bastante bien. Ahora vamos a abrir un local en Málaga que vamos a hacer el estudio de arte y de cara al año que viene queremos dar cursos de diseño e impresión 3D, a ver si sale bien la movida para adelante. El mundo del Art Toy está muy influenciado por la cultura popular, ¿no? Por la televisión, el graffiti. Yo vengo de la cultura del graffiti, yo pintando desde que tengo memoria, la verdad. Creo que uno de los padres de esto me van a matar, pero de las primeras personas que yo conocí fue Chaos. No sé si lo conoces. Sí, Chaos. De los artistas vivos más cotizados del mundo ahora mismo. Empecé reinterpretando las figuras de Chaos. Mira, esta pieza es del 2022 y esta ya es mía. Me vino el equipo legal de Chaos y me borró todos los anuncios de ESI. En plan, ni se te ocurra hacer esto, mira. Y yo, bueno, vale. No puedo vender figuras de Chaos, tío, pero sí puedo regalarlas, un detallito para vosotros. Ah, wow. Pues muchas gracias. Yo reconozco que sobrevivo gracias a la cultura, a lo mejor del hip hop, de cosas que no son mías. Y cuando me habló el hijo de Nate Dogg, yo me quedé como, a ver si vamos a tener aquí problemas legales. Pero esta gente sabe que no nos estamos haciendo ricos. Incluso, por ejemplo, cuando la gente empezó a machacar a los Masters del Universo, dieron las gracias y todo. Dijo, tío, habéis revivido esto. Y creo que en parte yo reconozco que aquí lo que yo podría decir que es mío, poca cosa. El Alf Simoto está inspirado claramente en Quasimoto, pero no deja de ser Alf con Quasimoto, ¿no? Ahora, pero si quieres un Alf que se parezca a Quasimoto, el único que lo hace soy yo. La necesidad está clara. Estamos haciendo esto porque otra gente no lo ha hecho. Un poco una visión gamberra de todo esto. En la pintura también se aprovechan mucho de estos recursos. El fan art ya estaba inventado. Pues ya llevo un tiempo dándole a algo que sea 100% mío. A ver si me siento a sacarlo para adelante. Venga, pues muchas gracias, tío. Y un placer. Nicolás, directo desde Colombia. Hola, ¿qué tal? Lo que traje acá son las interpretaciones que yo he hecho a partir de formas precolombinas, que lo que yo quiero es traer la identidad latinoamericana y precolombina al Art Toy, que es como mi influencia y pues son mis raíces. Vemos mucha influencia de la cultura popular norteamericana en el Art Toy. Trato como de romper eso también un poco. A ver, a la final
siento que es un juego de tener referencias, pero pues a partir de esas referencias crear mi propio producto. Esto es por impresión 3D, estas son en filamento, en plástico, y luego se les da un acabado lijando, luego una imprimación y luego se pinta. Y estas son velas que se fabrican a partir de moldes de silicona. Patrick, de Vandal Toys, un año más en Mazo Toys. Otro año. Dejo arriba el vídeo de la anterior edición de Mazo Toys. ¿Qué has traído? Cuéntanos. Esta fue la figura que hicimos para Toycon, que nos pidieron hacer un kaiju. Entonces hice esta figurilla inspirada en el Reptar de los Rugrats, la película, que la pintó aquí mi amigo Monday Meltoys. También hemos traído nuevo este cochecillo, que es de mi personaje, el niño del recreo, con el hijo de Goofy, Max. Ajá. Y este modelado 3D lo hizo Nico también. Ah, con Grow está toda la pandilla ahí. Está toda la pandilla ahí. Y pintada por Monday Meltoys. También. In the house. También hemos traído Mini Skate, que esto es una colaboración con un italiano que lo hizo todo handmade. Es decir, unió las 5 capas de madera y luego le hizo con láser el dibujillo. Esto es una colaboración con un artista que se llama Monkey Toon. Un abrazo para Monkey Toon desde aquí. Y se la pintó entera así como con caricatura, estilo cartoon, rubber house. Yo lo modelo en 3D y luego lo sacamos en impresora de resina, se lija, se imprima y luego se pinta y se barniza. Parece fácil, pero no lo es. Pues muchas gracias, tío. Nada, Rey, gracias a vosotros. Chema, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Chema, nos vimos en Figurama. Por ahí os dejo el vídeo de Figurama por si queréis echarle un vistazo también. He traído cositas nuevas, sí, sí. Eso Aquí estoy presentando mi nueva figura, mi nuevo art toy que se llama Astro y que como el resto de la colección representa a un astronauta con una calavera en la cara, que es el símbolo de la marca. Combinando diferentes colores, he hecho pues, varias versiones para todos los gustos. Yo trabajo con la técnica más antigua para fabricar juguetes, que es con moldes de silicona y colada en resina. Utilizo diferentes tipos de resina, pues resinas sólidas, resinas transparentes que tienen efectos pues, súper chulos con pigmentos flúor, algunas pintadas para hacer versiones únicas. ¿Estas son versión 1 de 1 o no? ¿Cuántas haces de cada una? Esta es versión 1-1. Las que van pintadas a mano prefiero hacerlas piezas únicas. Y las que son colores planos, pues nada, combinaciones. Hasta que se derrita el molde. Ahí está. Space Marines y demás. Exacto, esa figura es la que presenté el año pasado, que es la versión grandota, que es mucho más elaborada, tiene mucho más detalle, la cúpula en efecto cristal y luego el juego, que es, ya que estamos en un evento de fanzines, pues mi propio panfleto juego de mesa, juego de rol, en el que tenemos que gestionar una colonia marciana durante 31 turnos y no morir en el intento. Esta mañana sé que ha habido un taller, que creo que ha sido tú el profesor además. Sí, sí, pues en ese taller he explicado a la gente cómo fabricar juguetes. Y hemos estado durante 1 hora y media fabricando juguetes como si no hubiese un mañana. Y para ese taller he preparado una pieza bastante curiosa. Ahora que están tan de moda, o llevan tanto de moda los Sylvanian Family, he hecho una versión custom, koalita, pero estilo moderno, con zapatillas deportivas, con ropa más ajustada. Y hemos estado haciendo experimentos de pigmentos y de materiales y todos los participantes han llevado su propia figura en su bolsita con su cabecera, su blister y vamos, ha sido todo un éxito. La gente se ha ido a casa corriendo a fabricar sus propias figuras. Wow, ¿cuál era la técnica que habéis utilizado? Preparé unos moldes de silicona antes de venir porque ese proceso es bastante laborioso y guarrete y ya con ese molde en mano pues simplemente mezclamos las resinas a partes iguales, añadimos el color y vertemos despacito en el molde. Aquí tenemos un molde rajado con dientes para que acople perfecto. Esto se ajusta con goma, mezclamos resina y vertemos por aquí. Dejamos 5 o 10 minutos y queda ese líquido se transforma en plástico rígido. Entonces ya abrimos el molde, sacamos la pieza y a disfrutar y a pintar. La resina de poliuretano viene en 2 partes. Una parte se llama poliol y otra parte es isocianato. Al mezclar las partes iguales se produce una reacción exotérmica en la que se enlazan las cadenas de uretano que hace que se mantenga rígida y estable la mezcla. En Cristiano se genera un calor de la hostia dentro del molde, sí, ¿no? Porque esa reacción de unión de cadenas de uretano genera calor. Mágicamente
echas el líquido aquí y esto se Y es pone como si lo metieras en un horno, pero solo con una 50, reacción 80, química. 100 grados según el volumen de la pieza y en 5 minutos tienes tu juguete. Maravilloso. No es magia, es ciencia. Pues muchas gracias, tío. Nada, Hasta luego. vosotros. Lorenzo, Fer, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Genial aquí en la feria. Aquí les podéis encontrar. ¿Y qué nos habéis traído? ¿Qué es lo que queremos ver? Vías nuevas estas. El togue es un señoruco Muy con un punky, ¿no? plumas y cada uno lleva una cara diferente. Vienen con un llaverito, llevan la gorra y el puesto. Son una pareja, cada uno hemos hecho uno. Musibache, de musi de insecto y cachivache e inudora, como que sea el Kaiju contra el Super Sentai. Probando formatos un poquito más grandes, hemos sacado este ya en 20 centímetros. Queda el para hacerlo tú mismo y el en blanco y negro. Bueno, en gris. Este ya y viene negro. preparado para directamente ponerte a pintar. Para darle un poquito, sí. Este es una preview de una colaboración que hemos hecho con unos colegas. Este es resina, pintado a mano, ¿Cómo es la técnica de trabajar en resina? joderte los pulmones y vivir cada día un poco menos. Y lijar cada día un poco más. Y luego pintar a pincel. Suerte en la feria. Y muchas gracias. A pasarlo bien. Estamos con Lorena, de Mystery Mouse Toys. Siguiendo la línea del año pasado, las colillas, lo que hago es ir cambiando la temática, los colores y tal, los Daruma animales. Y luego el gatito sí que lo traje el año pasado, que fue también Blind Box, pero ahora los estoy derivando como a ediciones especiales, basándome también como en el propio evento al que voy. Este, por ejemplo, está basado en el cartel y los colores de Mato Toys, como con las formas también de las letras y tal. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Raúl de Rultron. De Rultron, sí. ¿Qué nos has traído? Esta figurilla, que es la última que he hecho, se llama Capitán Doku y nada, la estamos estrenando aquí en el Mazo Toys. La idea es hacer una tiradita de 10 en total. ¿Qué precio tiene? 190. Esto es impresión 3D, es una resina ABS-like, que es un poquito más flexible, y luego está todo pintado a mano con aerógrafo y con pincel. Desde el diseño hasta el packaging es todo hecho en casa. ¿Cuál es tu inspiración para hacer estas figuras? Es que me encanta, o sea, todos los juguetes ochenteros, me encanta el anime antiguo, me encanta la ciencia ficción, me gustan los monstruos, todo lo que sea mocos, slime, era todo eso. Esa es un poco la magia del Artoy, ¿no? Y meter todo lo que tienes en tu cabeza y Claro, decir, voy a esto es llevarlo a tierra. Todo lo que no tenía, lo voy a hacer yo. Claro, o sea, no dependes de las grandes fabricantes, ¿no? Claro, no, solo depende de un montón de horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo te puede haber llevado? Es muy difícil de calcular, pero es una locura, es una barbaridad de horas. Dinero, coste, no sale muy a cuenta, pero te pegas un gustazo, eso también lo digo, ¿eh? Muchas gracias, tío. Nada, a ti, tío. Estamos con un clásico, con Juan Brave. Juan Brave Creations. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos has traído, Juan? Pues Siempre varias cositas cosas chulas, ¿no? Sí, ha sido un año prolífico en esto del jugueteo. El año pasado recuerdas que traje el mat de masónico. Eso es. Y era mi primera incursión en esto del arte. Novedades para esta feria, Juan. En formato pequeñito Sargan Boys estos y un con de máscara, no sé si os acordáis de cuando éramos pequeños. Pues esto sacó Play-Doh una serie de figuras que se podían con la masilla pues hacer el típico juego de... Qué guapo. De salirle pelos, salirle por los ojos. Eso es, y se llamaba el Conde Máscara o Conde Brividini en Italia. Entonces Qué guapo. Y reciclable, ¿no? Esto lo puedes hacer todas las veces que quieras. Claro. Este es un Merman, sí, es un Merman Rec con la Slime Pit, la clásica esta... ¿Sí? Del moco, del slime. Pero en la ciénaga. Y bueno, y la antigua esta que saqué para Halloween, la Mad Ball de Freddy Krueger. De Freddy Krueger. Una mezcla entre Punch Out, videojuego de boxeo. Sí, que era Mike Tetris, Tyson. Que es desmontable, con imanes. Muchas gracias, Juan. Poco accidentada la entrevista, pero Sí. muchas gracias. Es que estamos aquí muy Hay muy poco sitio. Luis, ¿Qué tal? hacía tiempo que la gente no te veía en el canal. Bueno, pues aquí estamos, amiguete. ¿Qué tal? Turrencio, señor del bootleg, señor del Artoy. ¿Has visto lo que ha traído el Gimo? Siempre. Gimo Adventures. Muy chulas. Mira, tienes aquí a Little Chus. Todo tortugas ninja inspiradas Sí, en otras franquicias. su King línea Wolf. Mira, igual tienes a, Bueno, este me al encanta. Vengador. Vengador tóxico. Muy chulada, ¿eh? Tortugas ninja. Sí, las tripas por fuera, el Michelangelo. Podridas.
Sí. Zombie total. Luego por aquí Slime Angelo, buenísimo. Slime Angelo, Jugueteret, que mola Y muchísimo. Jugueteret, que es una auténtica locura. Sí. Fíjate, este Jugueteret, Tortuga Ninja. Mucho detalle. Si lo hubieran sacado Playmates en los 90, habían roto la baraja, ¿eh? Mira, por Y aquí. Street Sharks. Sí. Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué has traído esta edición de Mazo Toys? Un mix de cosas, todo un poco vandálico. O sea, es un Batalla callejera, ¿no? Sí, un poco batalla callejera todo. Coges figuras ya como un Bear Brick o Mario y lo vandalizas. Exacto. O sea, es como un poco una intervención también. Luego aquí tenemos figura de Fallout, que está muy guapa también. ¿Esta qué técnica es? Es resina, es molde y resina. ¿Y estas tablas de skate? Tablas partidas que me dan, que he partido yo y tal. Me gusta que tengan el uso, que tengan las marcas y hacer un poco fanar con ellas. Fíjate, tenemos a Doom y tenemos a Space Jam. Space Jam, sí. Todo un clásico. Muy bien, muchas gracias, tío. ¿Qué pasa? Estamos con David. ¿Qué tal, David? Bien, de Gracias Studio. Sí. Me ha molado tu cartel. Armas de juguete falsas para matar de mentira. Pues justo. ¿Esta es la propuesta? Sí. Y feria, mucha oferta y cosas baratas, Y juguetes venga, que baratos, salga. oferta. Parece un feria. puesto pipero. Chicles, pipas, caramelos. Exactamente, ese es mi rollo. Armas de juguete y diversión. fiesta, y oferta. Y que salgan. Claro, que viva la feria. Cuando éramos pequeños había muchas armas de juguete y podías coleccionar los distintos modelos de armas y enseguida tenías un contacto con eso, que mucha gente lo puede ver como que era algo contraproducente, pero yo creo que no lo era tanto, ¿sabes? Te enseñaba un poco a entender cómo iba funcionando la vida. Sí, porque antes había muchísimas pistolitas de juguete, de Sí. marcas como Redondos, Icho, De redondo. Yo de tengo Farmen. tengo un mogollón de pistolas de redondo a saco. De pequeño disfrutaba mucho con eso y lo vi ahora y quise retomarlo un poco, para cambiar un poco del rollo de siempre personajes y tal. Muchas gracias, tío. Luis, vamos a ver el puesto de Sipai. El amigo Sipai, sí. Al más puro estilo Reaction. Sí, pues su rollo. Y me han hecho mucha gracia 2 o 3. A mí Mira, me ha gustado esta. este es muy bueno. Gentleman, De He-Man. He-Man, He-Man Caballero. La verdad es que está chulo. Por detrás ahí. Edición 3 de 10. 3 de 10. Y otros que me han gustado mucho también, los de Gay Order. La Gay Order. Al más puro estilo First Order, pues Gay Order. Pues también. Muy gamberra. Con Kylo Ren y una máquina como de gasapones, pero para figuritas de goma. Ahí de adorno. Sí, para que sigamos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, ¿y tú? Aquí tenemos tus redes, Tostada Unicorn. Lo que mejor se me da es esculpir el 3D, entonces pues intento transmitir mi arte por ese 3D, por la escultura. Y la excusa que utilizo es jugar con diferentes materiales. Aquí muchos venís con vuestro pequeño puesto, pero muchos tenéis un bagaje a nivel arte urbano, a nivel marcas importantes, como es tu caso, ¿no? Sí, he estado durante muchos años en Funko. He sido escultora 3D. He estado lo suficiente como para ver la transición de cómo era antes a cómo es ahora. He estado con ellos y después también he hecho algunas figuras para Super 7, Big Head de Mattel, de Masters of the Universe. Luego he hecho otro de Power Rangers, que se llama el Finster. Luego he hecho otro de Thundercats, Willa, otro para Silverhawks, que hice la única chica que hay. Pero bueno, esto ya son más figuras de acción. Y luego he trabajado con bastantes artistas españoles, pues por ejemplo con Manuel Donada, What the Fuck, que está aquí al lado. O sobre todo Javier Jiménez, de Stick Up Monsters. Yo estuve hace unos años en Everett, en el Funko Headquarter. ¿En serio? Sí. Qué casualidad. Pues igual, mira, hubiéramos coincidido. Yo es que le he dado mucho a Funko, muy duro, pero rollo hardcore. Y bueno, ahora ya me quité. Ya, normal. ¿Qué nos has traído? Pues mi propuesta han sido unas figuras hechas en cera, en este caso son velas. Luego aquí tengo unas de escayola. Tengo algunos toys de colaboraciones que he hecho. Y aquí tengo resina, ya que tengo impresora hay que darle uso. Mi última adquisición ha sido una impresora de filamento y he descubierto unos filamentos de gradientes, se dice, gradientes. Me he puesto a jugar un poco con ellos a ver qué pasaba. Y la verdad que parece que han gustado mucho. Genial. Esos mismamente podrían formar parte de una línea de Funko que no fueran los cabezones, ¿no? Sí, totalmente, sí. Pillo un poquillo el estilo de ellos, todo
lo que he aprendido, las guías de pues, mis managers, los leads. Es inevitable, ¿no? Y es inevitable, pero también cuando hago esto pienso en ellos, pienso en toda la gente que me ha acompañado en mi carrera y toda la gente que tengo ahora como apoyo y pues me hace muy feliz. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, adiós. El puesto de Wallafak. De Wallafak Toys. Sí, yo he comprado esta figura, esta que me la he hecho personalizada. Y el Pipi Wiwi es una figura espectacular. Vale, con pues mucha personalidad. Un Doraemon que ha pasado mala noche. Sí, el Pochamón también. Y un Casper. Y el Casper. Y el Guapi, que también es otra figura de él muy chula. Vamos a ver la tuya. Luis, no te has Hey, podido ¿qué tal? resistir. Nos vamos cargaditos de Mazo Toys. He pillado un Pipi Wiwi de WTF, que me lo ha Que hecho. te lo ha personalizado, me lo ha ¿no? personalizado porque, bueno, se lo vi cuando estaba en Japón, que él tenía estos colores, y se lo pedí porque lo veo muy ochentero, con las figuras que salían de colores tan dispares, y Wow. lo quería así. Y le pedí que si me podía poner bootleg, y aparte luego pintarlo más especial, hecha en vinil, la única que tiene hecha Sofubi, que es Sofubi, y muy guapa. Precioso. Aquí está. Más cosas. Un libro también con todas sus ilustraciones que he hecho en Japón, ilustraciones suyas, y también lo mismo, cuando estaba en Japón pues le dije que la quería y la verdad es que espectacular. Los diseños tienen muchísima personalidad, todo lo que hace, a mí me lo parece desde luego. Genial. Este llaverito, Make Sofubi Chip Again. Buenísimo. Ya lo tengo puesto en mi llavero. Y luego una camisetilla también, que me encantó. Si lo viera Juanjo. ¡Hombre, mira! ¡Hombre! ¿Has ido a sacar a la oveja maya y sale Juanjo? ¿Dónde estabas? Aquí Willy, tenemos aquí a Willy y la abeja maya. Hablando la puerta. Si no te hemos visto todo el día y has ido a sacar a la abeja maya. ¿Qué te parece, Juanjo? ¿Cómo lo ves? ¿Le das tu aprobación o no? Peculiar, ¿eh? Está muy chulo. A Juanjo, que es un gran artista del Artoy, interviene Playmobil de una manera Aquí sensacional. le tenemos aquí ya ataviado como un artista. En cualquier momento estoy yo aquí. Luego he estado en un taller aprendiendo un poquito a hacer figuritas. Y bueno, pues he sacado esta figurita de un molde que nos ha preparado el profe Chema. Qué pues chula. por Star Wars, ¿no? ¿Tú sabes cuál es? Sí, es una figura de Bosch y la cabecita no sé de dónde la habrá La sacado. cabeza ni idea, la tenía el molde y de probar. Y es, Y es uno de uno. Es única. Dios, qué bonito. Así que, pues nada, estas cositas nos hemos llevado. Muy bien, chicos. Si te ha gustado el mundo del Artoy, suscríbete y aquí te dejo un montón de vídeos más para que te diviertas. Hasta el próximo vídeo, Unis.